Yo rechazo como gobierno vehementemente que los representantes de los motociclistas digan que se han sentido abandonados. Esto es una problemática nacional. En cada región del país en este momento se están convocando movilizaciones. Cuando en 3 meses y 10 días de gobierno nos hemos venido reuniendo en Bogotá, en Medellín, hicimos compromisos de resolver un tema que ningún gobierno resolvió y que ahora no sé con qué finalidad pretendan decir que este gobierno los ha abandonado. Mal hacen en citar y en convocar a un paro cuando el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro ha señalado, lo ha dicho el ministro de Hacienda, el suscrito ministro y la ministra de Salud, que vamos a bajar al 50% la tarifa del SOAT. Es que lo que habíamos hablado era de que no se incrementaba el SOAT y que íbamos a revisar hasta qué punto se podía reducir el SOAT. Pero se ha hecho y se hará un gran esfuerzo que debe reconocer el país, los más de 10,5 millones de motociclistas, que esto ningún gobierno lo había hecho. Y valdría mañana preguntarle a quienes van a salir a hacer una protesta cuál es la razón de una protesta cuando el gobierno los ha escuchado. Hemos tomado acción desde hace 1 mes y medio en buscar resolver esta problemática que, como lo dijeron los senadores del partido Mira, es un problema que viene de tiempo atrás. Los gobiernos anteriores no miraron el tema del SOAT con la responsabilidad, el deber y la obligación que debieron hacerlo. Entonces, decir ahora que citan a que mañana se haga un paro sin ninguna justificación porque los han engañado en el pasado, se les olvida que este es el gobierno del cambio, donde lo que prometemos lo cumplimos. Increíble, hicieron la manifestación. Después de que en ese momento se les estaba diciendo que se estaba rebajando el 50% del SOAT a las motos de menos de 200 centímetros cúbicos, aún así con un guión, porque como lo vieron en el video, todo era entramado, todo lleva un guión muy parecido al tema de los tenderos también, que iban con camiseta, algo fuera de todo contexto, porque en ese momento justo estaban anunciando, el ministro de Hacienda ya había anunciado que el SOAT iba a tener una rebaja sustancial del 50%. Una excelente noticia porque sabemos también lo que significa esta rebaja para el gremio de motociclistas, que también críticas que han recibido que los gremios que más accidentes tienen, así que los motociclistas también tienen que ponerse de su parte, de tratar de conducir mejor, porque es que yo he conducido en motocicleta en Colombia, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, las cosas que uno ve en carretera, en las mismas ciudades. Bucaramanga es una locura. Bucaramanga, la carretera de Florida a Piedecuesta, de Cañaveral a Piedecuesta, es una alta accidentabilidad. Y aparte de a veces las influencias, porque sí, en Bucaramanga hay también la vía de esa carretera a Piedecuesta es peligrosísima. La carretera que en un momento otro te va como comiendo la curva, es lisa. Aparte también una de las intervenciones que se llama las motos que llegan a Colombia son motos que cumplen todos los estándares de calidad. Por eso también nos tenemos a precios bajos. Aparte, también las llantas son un problema gravísimo. Las llantas no tienen grip. Y son llantas que, por ejemplo, aquí en Europa no las utilizan. Entonces, allá es donde las venden en toda Latinoamérica. Ustedes ven el sitio de movimiento de las películas de toda esa parte de Asia, de esas motos y las ven en Sudamérica. Entonces, mucho control, mucho cuidado también los motociclistas, hacerse respetar, a manejar con responsabilidad, a utilizar las prendas que se deben tener, también los cascos, otro problema gravísimo en Bucaramanga, con el teléfono aquí puesto, el casco no va totalmente silencio, hago cascos que lo cubren en toda la cara, el casco también es muy importante. También importante que esta noticia iba a hacerse efectiva a partir de enero. En el momento que dijeron que a partir de enero va a haber problema. ¿Por qué? Porque la gente que tiene que comprar el SOAT ahorita en diciembre van a decir, no, entonces lo compro en enero.
y de pronto más de uno de esas personas circulan sin el SOAT, y ahí viene también todo el grave problema que viene con el SOAT. Escuchamos en el debate denuncias de que gente que no tenía nada que ver, que incluso que en las clínicas te llegaban a decir que si tenías SOAT ibas por otra cosa que no tenía nada que ver con un accidente, pero que si tenías SOAT te atendían más rápido, y eso generaba una comisión y una mafia entre las clínicas, las ambulancias, la policía de tránsito, hasta los porteros que están en las clínicas, los celadores, todos pertenecían a una mafia, y seguíamos con todo esto. Una gran noticia. Esperamos entonces también que los motociclistas cumplan con todas las normas de tránsito. Es un trabajo conjunto, es un trabajo también que se va a hacer bastante pedagogía. Ojo también, motociclistas, porque a pesar de que se hizo esta medida que rige a partir del 1 de diciembre, ya se obtienen los SOAT con el descuento, van a haber muchísimos más controles, porque lo que se requiere también es que la gente circule con ese documento. Muchas veces el SOAT cuesta la mitad de lo que vale una moto, entonces no se justifica ahora hacer el esfuercito a comprar el SOAT y a llevarlo consigo para que evitemos tanto problema, y también todas esas injusticias y todas esas mafias que también tienen los motociclistas, que es una persecución constante de parte de los agentes de tránsito. Pero ya no hablo más. Le vamos a analizar unos tweets, un hilo de tweets de David Racero, de Wilson Arias y de varios miembros del pacto histórico, para crear como los tips, para dejar un poco más claro qué es lo que se va a rebajar, por qué se va a rebajar. Vamos a escuchar también a la ministra, que por si muchos no lo sabíamos, todo el dinero que se recoge del SOAT también va para muchas cosas de la salud, y era una de las peleas de la oposición, que dejaron a la salud sin dinero, sin recursos. Y tampoco es así, porque otro de los beneficios de la reforma tributaria es esto: se va a inyectar más dinero para la salud, y ese dinero va a salir también de la reforma tributaria. Bueno, vamos al hilo, vamos con David Racero ya. Este es el hilo de tweets que publicó David Racero en su cuenta de Twitter. El SOAT en 2023 será el 50% más barato en algunos casos. ¿Quieren saber de qué se trata? Rectificamos, no es el 2023. Rige a partir del 1 de diciembre de 2022. Esa noticia ya está confirmada. El SOAT es un requisito para transitar en Colombia que deben tener todos los carros y todas las motos, y que busca, en caso de accidentes, cubrir las afectaciones de terceros. En Colombia la situación es preocupante. En 2021 los accidentes de tránsito fueron la tercera causa de muerte por causas externas, lo que hace que este seguro sea muy importante. Ahora, los colombianos han manifestado dificultades para pagar las altas tarifas del SOAT, en especial porque la mayoría de vehículos registrados en Colombia son su medio de trabajo. Eso lo sabemos, y también sabemos que hay muchas mafias. Conozco de voz de un muchacho en Cartagena que trabajaba con la moto una jornada de 8 horas, creo que era, pero la dueña de la moto era una señora que tenía 80 motos circulando por todo Cartagena, y así, pues, la señora ganando, y muchas veces las motos sin papeles. Entonces también todos esos controles se deben hacer muy estrictos. Por eso decidimos reducir la tarifa del SOAT en 50% para motos de bajo cilindraje con menos de 200 centímetros cúbicos, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos, servicio público urbano e intermunicipal. Con esto atacamos la inflación vía reducción de costos de la economía popular, fomentamos la legalidad y sobre todo salvamos vidas. Otro tuit fue el del representante Alejandro Ocampo, también, que es muy importante. También se van a tener más controles y se intensificarán las medidas por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda para prevenir el fraude en la compra del SOAT. Aparte del fraude, hemos escuchado y hemos visto muchas denuncias de muchos motociclistas que quieren comprar el SOAT y no pueden, porque las empresas de seguro, las compañías de seguros no los están vendiendo, los venden a través de internet, y si tú no tienes tarjeta de crédito, pues olvídate del SOAT. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si la persona se ve muchas veces, aunque es un acto de irresponsabilidad circularse del SOAT, pero esto lleva a que toda esa cadena de situaciones se presenten, y lo más grave es la seguridad vial, la seguridad de cada uno de los motociclistas y de los otros que intervienen en el espacio de las carreteras y de las calles en las ciudades y diferentes municipios. También tenemos, aclaremos donde dice que es como el ABC, esto es publicado también por Presidencia de la República.
¿Cuándo empieza a regir el beneficio del descuento del 50% del SOAT? El descuento en el SOAT empezará a regir a partir del 1 de diciembre de 2022 tras el acuerdo entre los Ministerios de Hacienda, Transporte y la Superintendencia Financiera, o sea que confirmado el 1 de diciembre a partir del... Y una cosa que también estaban molestos, los que lo compraron en días anteriores, grave, esa ahí ya no sabemos qué... Sí, también, pobres. ¿Quiénes se benefician con las medidas? Las motos con cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos, los taxis, los microbuses urbanos, los microbuses de servicio público urbano y los microbuses de servicio público intermunicipal. Hablan de microbuses, no los supercopetranes, esos grandotes de 2 pisos, creo que ellos no están incluidos. ¿Cuántas motos se benefician con la medida? Según cálculos preliminares, alrededor de 9 millones de motos accederían al descuento, aunque este dato, según también escuchamos al ministro, son más o menos 10 millones y medio de motociclistas que hay y que se van a beneficiar de esta medida. Seguimos en Twitter con Wilson Arias. Wilson Arias publica un tweet. Vía decreto, nuestro presidente Gustavo Petro ha ordenado bajar el 50% del costo del SOAT para motos de menos de 200 centímetros cúbicos, taxis y microbuses. ¿Por qué le molesta a la derecha? Porque se benefician 9 millones de motociclistas obreros, humildes, buses de transporte público. Esa es la molestia, así, clarito. Gustavo Bolívar también, 2 billones al año cuesta subsidiar el 50% del SOAT. Esto es lo que va a tener que sacar el gobierno para poder aplicar este descuento. El 50% del SOAT a más de 10 millones de familias que tienen moto o taxi y que en su mayoría usan esos vehículos para transporte o trabajo. Son 8 billones en 4 años que salen de la reforma tributaria. Esto es la redistribución del ingreso a los más vulnerables. Bueno, vimos el hilo de tuit de David Racero. Quiero hacer un paréntesis con David Racero. ¿Cómo lo ven de alcalde de Bogotá? Ojo que hay una grandísima posibilidad que David Racero renuncie a la Cámara de Representantes y sea el candidato del pacto por Bogotá. Yo lo veo de alcalde. Y ojo, la dejo aquí y la comparto con ustedes. Los leo también en la caja de comentarios. ¿Cómo verían a David Racero de presidente en 2026? Si se dan cuenta, está siguiendo la misma trayectoria de Gustavo Petro y él es un discípulo de Petro. No sé, me gusta. Ha sido 2 veces representante, ahora presidente en la Cámara de Representantes, igual que Petro. Ahora se lanzaría de alcalde. Yo creo que si se lanza, queda de alcalde, segurísimo que sí. Y lo que vendría después ya sería ser senador y presidente para que sea igual de... No sé, la dejo ahí. Ya que escuchamos también esos datos del senador Bolívar, de cuánto iba a costar, de cuánto le cuesta al Estado este subsidio, los hospitales y las clínicas estaban supremamente preocupados, diciendo que esto iba a originar una crisis en la salud. Hágame el favor. Pues escuchemos a la ministra, que quién mejor que la ministra de Salud, Carolina Corcho, para que nos explique y nos haga un poco de claridad. Por eso es muy importante la decisión que se acaba de tomar el día de hoy con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, en cumplimiento al programa de gobierno del presidente Gustavo Petro con la disminución del 50% del SOAT para algunos tipos de vehículos. Esto es muy importante porque es cuando disminuimos ese 50% se incentiva que muchos más mototaxistas, conductores de motos puedan acceder a estas pólizas. Eso es lo que nos interesa, pero además de que accedan, con esta reducción del 50% vamos a lograr disminuir la evasión y con esa disminución de la evasión que se incluyan en programas pedagógicos sobre la accidentalidad para lograr lo que el Estado, los fines del Estado, que es definitivamente prevenir las mortalidades que esto trae. A mí me corresponde entonces mostrar cómo colabora el sector salud, específicamente desde el ADRES, el Ministerio de Salud,
con el Ministerio del Transporte para que pueda disminuir este 50%. Lo primero que tenemos que tener claro es que en la normatividad vigente en este momento en el país tenemos una cobertura para la accidentalidad de 800 salarios mínimos que cubren las aseguradoras frente a los vehículos o las personas dueñas de los vehículos que tienen la póliza. Y también hay una cobertura de 800 salarios mínimos de aquellos vehículos fantasma. También con estos recursos que se recauda con el SOAT se cubren eventos de terrorismo o eventos catastróficos que define el Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando el siniestro o el hecho supera estos 800 salarios mínimos, esto va con cargo a las EPS. Si usted está afiliado, si no está afiliado, con cargo al ente territorial, y si fue un accidente de trabajo, va con cargo a la ARL. Es decir, toda la accidentalidad de tránsito impacta desde el punto de vista financiero el sistema de salud, porque finalmente el sistema de salud es quien tiene que asumir el excedente. Es por eso que dentro de la financiación del SOAT, siguiente por favor, si pasamos la diapositiva o yo la puedo pasar desde aquí. Bueno. Sigamos por favor la siguiente. Esta es la distribución. Esto me pasa siempre que yo hago una presentación en PowerPoint. Yo voy por un lado, la presentación va por el otro. La siguiente por favor. Cuando se distribuye, es decir, del recaudo que se hace del SOAT, si recaudamos 100 pesos, 45 pesos van al fondo ADRES. Y el resto queda en la aseguradora para que haga el cubrimiento. Esos 45 pesos que van al ADRES, teniendo en cuenta, digamos, de esos 100, esos 45 se distribuyen de la siguiente manera. Hay una parte que va para la cobertura de los vehículos fantasmas y hay otra parte que va para la cobertura de la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En este caso, financiación del régimen subsidiado y financiación de migrantes. Pero, como muy bien saben, con el SOAT financiamos parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero es que el sistema de salud también financia la accidentalidad de tránsito, en el sentido que el excedente de los 800 salarios mínimos recaen sobre el sistema de salud. Si tenemos, y digo esto porque pues evidentemente ante un anuncio de esto yo tengo que darle claridad al sector salud de qué va a pasar, porque si se reduce un 50% el SOAT, pues va a haber una reducción en los recursos que ingresan al ADRES, con los cuales hacemos cobertura de algunos temas de salud, como por ejemplo el régimen subsidiado. En ese sentido, con el Ministerio de Hacienda se habló que va a haber una compensación vía la adición presupuestal que se haga con la reforma tributaria que ustedes votarán para que esos recursos se compensen al sector salud. Con eso yo creo que ya respiró tranquilo muchas clínicas, muchos hospitales que estaban pendientes de qué va a pasar entonces, porque evidentemente así es la manera como logramos esa reducción del 50% que va a ser importante para superar la evasión, pero también va a ser importante, además de la superación de la evasión, para lograr hacer la pedagogía que necesitamos. Y al principio del video vimos a ese interventor representante de los motociclistas. No sé en realidad si lo sea o no lo sea, a quiénes representa y a cuántos motociclistas representa, porque con la autoridad que llegó allá a decir, ignorar todo lo que estaban diciendo, de que les estaban rebajando el SOAT y estaba convocando a marcha, a mí eso me pareció tan absurdo, tan predecible, que iban a salir con alguna trampa, pero definitivamente esa oposición. Escuchemos a Inti. La palabra, senador Esprilla. Muchas gracias, señor presidente. Yo hago un llamado a todos los parches de moteros. Muchos me conocen, a algunos les caigo bien, a otros no tanto, pero también creo que es importante dimensionar lo que está pasando en este país, en este momento preciso de la historia, respecto al SOAT. El gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de origen popular, y los gobiernos de origen popular
lo digo con experiencia y conocimiento de causa, tienen que afrontar muchas veces saboteos por parte de gremios que no están muy de acuerdo con la victoria en las elecciones. Usted, ministro, no lo conozco, es la primera vez que lo trato, tuvo un manejo adecuado de la última movilización que se realizó por parte de los moteros. Usted, ministro, con el compromiso y con la palabra del presidente Gustavo Petro, ha anunciado una rebaja del 50% para las motos de bajo cilindraje. Y en ese orden de ideas yo le digo a todos los motociclistas, cuando hayan visto que después de una movilización, cuando estaban acostumbrados a que cuando se movilizaban lo que había era bolillo y represión, el gobierno los escuchara y empezara a tomar medidas inmediatamente. Arreglar la problemática estructural que se ha generado en este país no es soplar y hacer botellas. Hay un compromiso decidido por parte del gobierno nacional. Sin embargo, hay temas, ministro y gobierno, sobre los cuales es necesario espabilar, despertarse. Hay una realidad. Las aseguradoras están en muchas partes del país impidiendo el acceso al SOAT. Y no puede haber nada más frustrante para un ciudadano que va, hace la tarea, buscan diferentes aseguradoras, no se lo venden, lo para la policía y tenga su comparendo y la inmovilización. A ese señor superintendente financiero encargado hay que empezar a tomar medidas inmediatamente. Inmediatamente, acá está. Con su venia, presidente, en el artículo 192, numeral 1 del decreto 663. Las entidades aseguradoras a que se refiere el artículo 196, numeral 1 del presente estatuto, estarán obligadas, repito, obligadas a otorgar este seguro. Así que lo que se ha hecho hasta el momento es absolutamente importante, la ciudadanía lo tiene que saber, pero llegó el momento, superintendente, de poner en cintura a las aseguradoras que están impidiendo el acceso al SOAT. Se dan cosas tan absurdas como que le piden a la gente bancarización, tarjeta de crédito. Muchas veces lo que termina ocurriendo es que les toca pagar intermediarios para que les vendan el SOAT. Así que un llamado tanto al parche moteros como al gobierno nacional. Parche moteros que creyeron en el gobierno de Gustavo Petro, no sean idiotas útiles de aquellos que quieren sabotear el gobierno del cambio. Y al gobierno nacional llamarle la atención sobre la necesidad imperativa de poner en cintura a las aseguradoras que no están cumpliendo con su deber y también empezar, porque es una de las grandes, digamos. Continúe, senador Inti Asprilla, un minuto más. Y también, esto no es parte de su resorte, ministro, pero usted también lo puede coordinar con la policía. Hay que empezar a ponerle tate quieto a los abusos policiales que comete muchas veces la policía de tránsito. Si logramos esas dos cosas, tendremos un resultado excelente y yo sé que la ciudadanía lo va a entender. Así que la movilización es un derecho, nosotros defendemos el derecho a la movilización, pero también es bueno ejercerlo si se va a ejercer con conocimiento de causa y no ser un idiota útil de quienes por años y décadas han maltratado a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Totalmente cierto lo que dice Inti y esa denuncia que él hace de que muchas veces quieren comprar el SOAT y no lo venden o te toca pagar un intermediario. Bueno, siempre pasan cosas como esas, desafortunadamente, o pasaban, porque esperamos que no pasen. Pero la denuncia que hace Inti es cierta, vean. Ministro de Transporte, ¿qué pasa, Gustavo Petro? ¿Qué está pasando pues acá? ¿Qué problema comprar el SOA en Medellín, en Bogotá, en cualquier parte? Las aseguradoras están haciendo de su antojo. Sura ya no vende, Almacenes de Éxito tampoco. No sé qué tendrán que ver con el GEA, con el Grupo Empresarial Antioqueño, pues no sé, pero imposible que uno no pueda comprar el SOA queriéndolo comprar.
Es que estamos en Colombia. Las dinámicas sociales en Colombia son así, más del 80% no tiene su vehículo a su propiedad, tiene problemas por traspaso, ¿sí? Se murió un familiar, los familiares están en el extranjero, no tienen cómo hacer el trámite y se nos ha convertido en un dolor de cabeza comprarlo. Sí pedimos pues con urgencia la intervención del Ministerio de Transporte, ¿sí? La intervención del gobierno Petro. Qué problema y qué dolor de cabeza comprar el... El senador Fabián Díaz tiene el uso de la palabra y se alista el senador Jonathan Pulido. Gracias, presidente. El gobierno nacional ha anunciado la disminución de un 50% del valor del SOAT. Algo que acompañamos, que respaldamos. Esta es una medida que, si bien es cierto, va a cobijar a las motos de bajo cilindraje, a los taxis, a los microbuses urbanos intermunicipales. Yo creo que, ministro, podemos ir un poco más allá, tal vez, de acobijar a más personas, sobre todo de sectores vulnerables, que requieren ese apoyo, que requieren esa disminución del SOAT, porque esto les disminuye a su vez una carga gigante que tienen, ya que lo que terminamos nosotros viendo es que los valores del SOAT terminan siendo incrementados en razón a diferentes arandelas. Ya lo decían aquí, y es que en una motocicleta de cilindraje de 100 a 200 centímetros cúbicos puede llegar a costar cerca de 300.000, pero el valor de la póliza, pero cuando nosotros empezamos a ver, se termina incrementando por uno u otro arandel y termina siendo casi el doble. Entonces, ministro, evaluemos realmente esos sectores vulnerables que requieren de este acompañamiento, pero hay que decirlo, esto no es solamente una de las medidas. Debemos revisar con lupa aquellos casos donde vemos donde las prestaciones de los costos de los servicios de salud, cuando se pasan por el SOAT, se incrementan en un 150%, donde cuando se pasa por el SOAT los valores terminan multiplicándose. Esto tenemos que poner en lupa, al igual si queremos realmente disminuir los accidentes con mortalidad en nuestro país, es cómo se están vendiendo los vehículos. Porque aquí se venden vehículos que en Europa jamás le dieran autorización para vender, porque las especificaciones técnicas que terminan vendiendo no solamente a países como Colombia, sino a países latinoamericanos, los productores les terminan bajando esas especificaciones y ni siquiera esta se ve en una disminución del costo, porque eso sí, terminan valiendo casi prácticamente lo mismo, pero en las especificaciones técnicas de nuestros países terminamos viendo nosotros los accidentes que terminan cobrándonos a nosotros vida. Así que saludamos esta propuesta del gobierno, que le está cumpliendo a la ciudadanía, que le está cumpliendo al pueblo colombiano, pero necesitamos ir un poco más allá, porque el problema de la seguridad vial conlleva a diferentes factores, que si lo atacamos desde los diferentes frentes, vamos a tener esa seguridad que... Un minuto más para que concluya, senador. Esa seguridad que tanto necesitamos en nuestras vidas. Gracias, presidente. Fabián Díaz, santanderiano. Me gusta Fabián Díaz, la forma también como se expresa y cómo actúa, y es un buen joven senador, ya senador. Lo que dice Fabián es totalmente cierto y lo digo de conocimiento de primera causa. Aquí los carros, por un ejemplo, los carros aquí en Europa desde más o menos del 2010 tienen obligatorio un dispositivo que es el que hace que las luces se prendan y apaguen automáticamente. Si cruzas un túnel, él solo se prende, cuando sales del túnel, él se apaga. Esos dispositivos son obligatorios y en Colombia nos venden los carros más caros sin, por ejemplo, ese dispositivo. Hay muchos casos que he comprobado de carros de Colombia y carros acá, porque en Colombia nos venden la basura, porque en Colombia nos tienen que vender, le bajan todos lo que dijo Fabián, toda la calidad del carro, todos los avances tecnológicos en Colombia no llegan sino hasta cuando quieren. Llantas que no son, miren las llantas cuando de los carros usados, de los carros nuevos, perdón, miren las llantas que vienen de concesionario y verán qué tipo de llantas son. Son llantas muchas veces chinas, y no porque sean chinas son malas, pero sí no tienen grip, no tienen las suficientes características técnicas y avaladas, como por ejemplo acá en la Comunidad Europea, no pasan esas pruebas de seguridad. Entonces van para Latinoamérica y las ves tú, las motos, los carros, los mismos carros. Un ejemplo es clarísimo, aquí el Stepway es Dacia, pero ustedes vieran las características técnicas que tiene el Dacia Stepway, a ver si en Colombia
ese Renault Stepway tiene lo mismo. No, le quitan todo lo tecnológico, pero son más caros en Colombia. Un carro aquí, un Stepway cuesta 6.000, 8.000, 9.000 euros. Pasa eso, en Colombia, ¿cuánto vale ese carro? Vale 60, 65 millones de pesos. Y no tienen las mismas calidades. El navegador es diferente, todo le tienen que hacer. Pero lo que dijo Fabián también es cierto, no solamente pasa en Colombia, pasa en toda Latinoamérica. En México lo ves, en Argentina los ves, y lo mismo con las motos de Asia, de India, allá es donde nos llegan todas esas motos. Un dato, aquí la Bigwis, la típica Bigwis, aquí no las ves porque la Bigwis resulta que no pasa las pruebas de calidad. Y en Colombia las ves, y hablo de Bucaramanga, con conocimiento de causa, cada rato ves Bigwis tiradas en el piso, atropellados por un bus o que se cayeron, en fin. Y es una de las motos más vendidas en Colombia. Todo esto origina esa alta siniestrabilidad y combinado con esas carreteras, combinado con la imprudencia de todos los actores del tráfico en Colombia, tanto de los buses, los taxis, el motociclista, en fin, es una locura. En Bucaramanga ves motociclistas a toda hora pasándose por el carril exclusivo de Metrolínea, y taxis y carros particulares y todo el mundo. Entonces, esa falta de cultura es la que también tenemos que cambiar. El cambio también va de aquí, va de cabeza y va de pensar diferente, de actuar diferente. Esa es también una gran fórmula del cambio. Amigas y amigos, hasta aquí este video. Nos vemos en uno próximo. Como siempre, un abrazo ancestral desde la distancia. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones y hasta la próxima.